Bueno, y vamos a hablar de nuestros pulmones, sí, porque tal vez no estamos respirando bien, nos está afectando incluso el trabajo que estamos desarrollando, y por eso invitamos hoy al neumólogo, el doctor don Luis Ugalde, para que nos explique también hasta las personas fumadoras, doctor, a qué se expone el fumador. Así que vamos a ir evacuando una a una de estas preguntas, doctor. Claro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, si por mi trabajo estoy obligada a estar frente a químicos, tal vez no de carácter industrial, incluso en la casa, desinfectantes, cloro en espacios reducidos, ¿qué podría hacer, doctor? Porque tal vez me siento, incluso hasta me está afectando una ronquera y siento el pecho apretado cuando me expongo a esto. Bueno, creo que hiciste muy bien en diferenciarlos, porque una cosa son los químicos de origen industrial, ¿verdad?, donde que por circunstancias laborales el paciente se tiene que exponer, y otras son aquellas que son de tipo más doméstico, hogareño, que bueno, como incluyen también que son pues agentes limpiadores que son muy fuertes. Los espacios reducidos en general aumentan la concentración, y al aumentar la concentración entonces pueden afectar también las vías respiratorias. ¿Cómo las afectan? Las irritan. Esa irritación normalmente los pacientes la pueden aclarar bastante bien, pero ¿qué pasa si el paciente tiene ya una situación predisponente, una condición de fondo, como por ejemplo un paciente que sea asmático, un paciente que tenga una afección de vías aéreas respiratorias, un paciente que tenga bronquiectasis o alguna enfermedad pulmonar? Entonces esa inflamación va a alcanzar un nivel mucho mayor y entonces le puede desencadenar una crisis. En general lo que buscamos es que sean espacios abiertos y tratar de que esas personas o bien no se expongan o se expongan a concentraciones menores y con espacios abiertos para que no les afecte. Doctor, el uso de mascarilla, que es recomendado muchas veces, ¿en qué casos debería utilizarlo? Las mascarillas usuales, las que se ven, que se utilizan en los hospitales, en los cirujanos, etcétera, esas básicamente tienen una protección muy escasa para la protección del ambiente externo hacia el interno, ¿sí? Hay algunos tipos de mascarillas de tipo industriales y hay algunas intermedias que se llaman N95 que pues favorecen o tienen una mayor protección en la parte nasobucal sobre las partículas que se tienen. Pero bueno, si estamos hablando para el público en general, creo que las medidas de sentido común y espacios abiertos y evitar aquellas digamos, aquellas circunstancias donde se concentre excesivamente algo, pues sería lo más ideal. Doctor, si me voy a exponer a la fumigación de la casa, que hay una plaga de cucarachas, algo por el estilo, ¿qué cuidados debería de tener? Si la persona es asmática no puede estar. Tiene que estar fuera del... Es que la condición irritante de estas sustancias es fuerte y pueden desencadenar una crisis. Si el paciente también tiene alguna otra condición pulmonar, como la que mencionamos, es mejor que no esté. Y que no esté del todo. Tengo pues muchas anécdotas de pacientes que se han puesto inclusive a fumigar. Ellos se han terminado en emergencias o en cuidados intensivos con una crisis muy severa, porque si a la persona promedio que no tiene una enfermedad pulmonar le irrita, una paciente que ya tiene una inflamación de base, que tiene asma, que tiene alguna condición pulmonar, ya está con una mucosa muy reactiva, la reacción y el potencial que tiene para hacer una crisis es muy alto. Doctor, entonces, ¿qué cuidados particularmente este grupo debería de tener? ¿Cuánto tiempo debería estar fuera de la casa? Porque depende con lo que se vaya a fumigar. Recordemos que hay agentes de fumigación que son un poco más orgánicos, ¿verdad? Y otros que pues son muchísimo más fuertes. Pero sí he visto que es necesario hasta cuando no se tenga la percepción del olor, que eso pueden ser 1 o 2 días inclusive, ¿verdad? O sea, fuera de la casa, entonces. Así es. Doctor, si es pintura, porque también a veces ese olor fuerte puede irritar. Vamos a ver, hay varios tipos de pintura, las que tienen envase oleosa o aceite o las que tienen envase en agua. Las que tienen envase en oleosa o en aceite tardan muchísimo más en secar que las que tienen envase en agua. Las que tienen envase en agua pues secan en un par de días. El paciente tiene que tener un muy buen control, pero siempre va a tener un grado de síntomas. Y si pintan en vaso oleosa, entonces van a tener la exposición por esto por muchos días, que pueden ser un par de semanas. A veces la recomendación de que no estén expuestos a donde se están pintando puede sonar un poco extrema, pero bueno, es que es más costoso, ¿verdad? Estar enfermo o tener una crisis, ¿verdad? Entonces sí hay que planificarlo en el tiempo. Doctor, ¿qué pasa cuando lo que pasa es en el barrio, por ejemplo, que vivo frente a un taller mecánico o cerca de alguna industria que genera humo y me está afectando ya? ¿Qué podría hacer? Que tal vez no es negociable trasladarme de vivienda. Sí, bueno, es la historia de muchos pacientes que tienen condiciones pulmonares. Bueno,
Aquí hay que valorar varias cosas. Uno, ¿qué control tengo del asma? ¿Verdad? ¿Qué control tengo de mi enfermedad pulmonar? ¿Qué control tengo? Bueno, y si ese control ya está en el máximo de control y aún así tengo síntomas, pues siempre hay opciones para recurrir tanto a las instancias regionales o estatales para regular. He tenido algunos pacientes donde se han logrado cambios a través de sus gobiernos locales y de sus pues sus representantes, ¿no es cierto? Pues para que las empresas que tienen estas condiciones así, pues tengan una conciencia social, porque de alguna forma también afectan a los pacientes, no pueden ser nada más de oídos sordos y pensar que lo que están haciendo no afecta a los vecinos. Doctor, los asmáticos, particularmente en esta época, en estos días de transición, que hay un pico, ¿qué podría recomendarle al asmático para mantenerse? Se refiere por las lluvias. Exactamente, sí. Bueno, con las lluvias pasa un asunto muy interesante. También hay una ciclicidad con las infecciones virales, hay una ciclicidad también con la vegetación, hay una ciclicidad en todo con las lluvias, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces, si hay un cambio en la vegetación, también entonces hay un cambio en los agentes que nos pueden hacer alergenos, ¿verdad? Algunas plantas que entonces empiezan a florecer, que pues tienen algunos alergenos para los pacientes. Los ciclos virales en estos días aumentan. Claro, y infecciones viscerales. Y esas infecciones virales entonces pueden generar una crisis. Pero uno de los mensajes más claros que me gustaría dar al público en general en ese sentido es el control. Es que no nos podemos poner una burbuja, decir, bueno, sí, voy a ponerme una burbuja hasta que deje llover, o voy a ponerme una burbuja porque vivo en una casa de estas características, porque pintaron, ¿no? La característica más importante que tiene que tener un paciente con enfermedad respiratoria es control, y ese control se manifiesta en la continuidad de un tratamiento médico. Ahora, doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy viviendo o trabajando, en este caso, en el centro de San José, donde pasan carros y carros todo el día y esa cantidad de humo? ¿Cómo funciona o cómo podría ayudar a este paciente? Sí, es interesante la pregunta porque hay una sensibilidad genética de cada persona a desarrollar enfermedades. Por ejemplo, hay personas que están expuestas al humo toda la vida y nunca les pasa nada. Y hay personas que no fuman, pero están expuestas a humo de segunda mano y desarrollan una enfermedad. Es evidente que pues nuestra sociedad en esta condición de congestión vehicular hace que pues tengamos altas concentraciones de tránsito en algunas áreas y que entonces la parte de humo y contaminantes sea mayor. Entre menor nos expongamos porque no sabemos nuestra carga genética de previo, ¿no es cierto? No la sabemos. Sí, no, eso... Y si no hay de otra, pues entonces tratar de llevar los estilos de vida más saludables posibles para que estas condiciones de contaminación nos afecten en el menor grado posible, porque sí tienen un precio, ¿verdad? Siempre tienen un precio, pero que esa condición de inflamación que nos vaya a causar tenga el menor impacto posible, porque no es lo mismo entonces tener una condición de impacto en un paciente que está crónicamente inflamado, que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, a otro que no lo tenga, ¿verdad? Su cuerpo va a reaccionar diferente. Doctor, ¿y algo tan básico como cerrar las ventanas para disminuir, no sé, el ingreso de humo, ya sea vivienda, oficina, tienda, que está así al frente de una principal? Los métodos de barrera son algo bueno, pero en algún momento se abren. Los métodos de barrera son buenos, pero las partículas son tan pequeñas que las rendijas no son totalmente herméticas. Siempre va a pasar algo. Sí, porque ahora, por ejemplo, con la ceniza uno le pone paños húmedos en, ¿verdad?, las ventanas. Sí. Igual, Verónica, no hay cierres herméticos, entonces siempre las partículas son tan pequeñas que alguno va a pasar, ¿verdad? Siempre van a ingresar. Estilos de vida saludable. Doctor, en el caso de los niños, cuidados a extremar y más en estas fechas con todo lo que estamos conversando, doctor. Bueno, sobre todo en los niños sí se recomienda, por ejemplo, que se evite la exposición al humo de tabaco, eso es algo muy importante, que la limpieza sea con pañitos húmedos para no generar una barrera y levantar todo el... Exacto, para que entonces no generar pues esa aerolización de los alergenos, de los ácaros, evitar en ese sentido el uso de alfombras, peluches y utilizar pues almohadas y ropa de cama hipoalergénica, en aquellos casos sobre todo de los niños que sean asmáticos o alérgicos. Doctor, cuando estamos hablando de la limpieza en el hogar, en la cocina, los productos que utilizamos para el piso, ¿qué recomendación podría ser? Bueno, lo más importante, si hay una persona que tiene una enfermedad pulmonar, es utilizar pues sobre todo pañitos húmedos o aquellas
agentes de limpieza que vengan ya pues previamente dosificados en paños húmedos para que entonces esa limpieza y el secado sea mucho más eficiente y más rápido. Y pues como te comentaba anteriormente, ¿verdad? Siempre el uso de alfombras en pacientes que tienen enfermedades pulmonares no es deseable, al igual también que los peluches. Claro, porque entonces la cantidad de ácaros que se va a generar, ¿verdad?, es mucho mayor, y pues el ácaro en sí mismo no es el problema, sino pues sus desechos, lo que nos produce entonces también cuadros alérgicos. Entonces pues también el control de plagas, cucarachas, etcétera, que nos porque pueden... esos están cargados, ¿verdad?, de un montón de alergenos, ácaros, ¿verdad? Tiene sí, las proteínitas que van dejando por todo lado, pues entonces eso nos puede hacer, o son susceptibles a manifestar enfermedades pulmonares, sobre todo en personas susceptibles. Doctor, una pregunta que tal vez en casa, si fui fumador o estoy expuesto a una carga de humo como la que hemos estado, uno dice, los pulmones se limpian, se recuperan con el paso del tiempo si le pongo un alto al fumado o un alto a esa exposición. Uy, qué buena pregunta. Porque usted iba a hacer un gráfico, claro, por favor, doctor, para que nos explique qué es lo que pasa en nuestros pulmones y si de verdad se recuperan, porque uno eso es lo que quisiera escuchar también. Ok, los pulmones como tal no se limpian, ¿sí? Lo que podríamos hacer es tener más o menos una gráfica donde vamos a llamar aquí función pulmonar. Y vamos a hacer de ejemplo que alcanzamos la madurez alrededor de los 25 años. Entonces, si esta gráfica de acá es el tiempo, cuando el paciente tiene sus 25 años, igual, a partir de ese momento las pruebas de función pulmonar pues empiezan a bajar en el tiempo, porque todo envejece, hasta que un día fallecemos. Pero ¿qué pasa cuando un paciente fuma? Cuando un paciente fuma, entonces de repente empieza a fumar en este punto de acá y sus pruebas de función pulmonar entonces empiezan a decaer a una velocidad mayor. Qué rápido, sí, doctor. Entonces lo que vamos a ver es que la diferencia entre estas dos, esta diferencia es lo que va a ser calidad de vida y expectativa de vida. Lo que me preguntaste, ¿y qué pasa si dejo de fumar? Digamos que el paciente dejó de fumar acá y dice, bueno, ya dejé de fumar, ya estoy bien. Exacto. ¿Voy a alcanzar esta curva de acá? No, el paciente va a hacer esto. Va a alcanzar un punto intermedio entre esta de acá, que era la normal, esta es la del fumador y esta es la que ex-tabaquista. Entonces, ahí respondo tu pregunta. No es que lo limpie ni va a alcanzar al normal. Va a tener una mejor calidad de vida, va a tener una mejor expectativa, pero evidentemente... Si no, nunca va a llegar al punto inicial, ideal. Porque si venía con su expectativa de tener unas pruebas de función pulmonar muy buenas, si empieza a fumar, indefectiblemente van a caer. Muy bien. Doctor Ugalde, muchísimas gracias por su explicación y por su tiempo. Muchas gracias, doctor.